encontramos un refugio de paz y aceptación, aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos dando la bienvenida a todas las familias, a los hogares, porque en este día Dios desea que ese hogar esté edificado en Cristo Jesús. Damos la bienvenida al culto familiar. Aquí desde nuestro hogar, desde V-Sky, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos agradecidos al Señor porque a través de buscar su presencia con oración, el estudio de su palabra, Dios promete poner un cerco de protección en cada uno de nosotros. Por eso en este día, querido hermano, Dios desea consolarte si estás pasando problemas. Dios desea edificar ese matrimonio, posiblemente esté afectado, pero pidamos a Dios, que es el único que puede edificar hogares. Por eso en este día estaremos llevando cómo Dios, por medio de su oración, por medio de acercarnos a Él por el culto familiar, se llamará lo que se va a hablar resistiendo la tentación. ¿Y cómo vamos a resistir aquello que muchas veces, hermano, por lo que participamos, vienen a nosotros cosas impuras, pensamientos que despiertan toda cosa perversa? Por eso pidamos a Dios en este día que mantengamos nuestra vida en oración, pidiendo al Señor su gracia. Vamos a consagrar este culto familiar a la presencia sagrada del Espíritu Santo y que sea Él, hermano, el que gobierne y el que domine y el que nos enseñe cada día a buscar el rostro de Dios por medio de la oración. Vamos a orar en este momento, dedicando este día al culto familiar. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia con acción de gracias. Gracias, Señor, porque tenemos un sumo sacerdote, un mediador entre nosotros,
Gracias por el abogado que nos defiende cuando nosotros nos arrepentimos. Señor Jesucristo, aquí de rodillas buscamos tu rostro, invocamos tu presencia y rogamos el perdón de nuestras faltas. Hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tu presencia y te rogamos que nos perdones. Perdónanos, Señor, por ser rebeldes, indiferentes a las cosas que tú demandas. Perdónanos, por favor. Hacemos oraciones por las avenidas del alma, por lo que vemos, oímos, hablamos. Oramos, Señor amado, para que nos ayudes a mantener, Señor, reverencia, respeto ante tu presencia y ante nuestro hogar. Y te suplico que nos perdones, que la sangre del Cordero nos limpie y nos lave, porque nos arrepentimos de haberte ofendido y permite, Señor, que en este día la presencia de tu Santo Espíritu sea el que eleve esta oración. Enséñanos, Señor, enséñanos y dirígenos a través de un escrito está. Gracias te damos, Espíritu Santo, por poner el matrimonio, la familia, en la presencia del Padre Celestial. Oramos, Padre, por los que están sufriendo, por los hogares desbaratados, por las familias, Señor, que están, Señor, divididas. Y te suplico ante todo por los hijos. Oramos por la familia y te pido que nos hablas a través de un escrito está, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Padre Celestial. En este momento, arrodillados, pedimos tu bendición. Bendice el culto familiar y bendice a aquel hermano que por primera vez escucha este mensaje de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Quisiéramos poner la base de este culto familiar, que es la palabra de Dios, para que el Señor edifique en esa roca, que es Cristo Jesús. En Mateo 26:41, el Señor demanda, hermanos, el Señor demanda el respeto y la insistencia en la oración, porque sin oración, hermanos, no hacemos nada. Sin oración, sin ir al Señor, nuestra vida es inútil. Por eso, hermano querido, lo que ministra en Mateo 26:41, aquí el Señor, la insistencia que da es: velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Querido hermano, pidamos que el Señor despierte cada día el espíritu de oración y de gracia, para que podamos constantemente, hermanos, vivir una vida en oración. Pedir al Señor que cada día sea un deleite, un privilegio ir ante el Padre Celestial por medio de la justicia de Cristo. Por esos méritos que Cristo dejó en la cruz, hermanos, tenemos la bendición de acercarnos confiadamente a ese trono de misericordia, donde está la presencia sagrada de su Santo Espíritu, y esa oración será elevada en ese incensario por los méritos de Cristo, no por nosotros. En nosotros no hay mérito. Los méritos son los que ve el Padre Celestial en ese incensario. Ahí está el incienso sagrado de Cristo y Él es nuestro intercesor. Por eso es importante que la oración esté siempre en el nombre de Jesús. En ese nombre hay salvación, en ese nombre hay seguridad, en ese nombre hay vida y vida eterna. Por eso en este día lo que se va a hablar, llévalo, hermano, esos versículos que se van a testificar, y cada vez que tú estés pasando esas debilidades, esas tentaciones, recuerda lo que nos ha hablado el Señor, porque la voz de Dios habla en este día a través, hermano, de estos versículos que dan vida y vida a los que la reciben. Por eso estamos llevando el culto familiar. Así es, la palabra de Dios, hermano, nos enseña, nos instruye, nos da la luz en nuestra mente para tener un comportamiento digno de a quien representamos, que es a Cristo Jesús. A través de su santa palabra, hermano, Él nos dejó mandamientos, leyes, estatutos, pero también nos dio principios para que nuestro comportamiento, hermanos, refleje el carácter de Cristo en nuestra vida. La oración que hizo Jesús en la noche en que fue entregado, hermanos, insistía a sus discípulos que mantuvieran un espíritu de oración. Por eso Él
Él les exhortaba a que estuvieran despiertos orando. Esta oración, hermanos, es la primera de 3 que en esa noche nuestro Señor hace, donde les insiste que deben de velar y que deben de orar, pero luego les da el motivo por el cual deben de estar velando y orando. Dice, para que no caigas en tentación. ¿Cuál es la tentación, hermanos? La tentación es el paso previo para pecar. El hombre no peca si antes no fue tentado. Es por ello que Jesús se va a la raíz del problema del pecado. Usted y yo, hermanos, muchas veces caemos en faltas a Dios que lo ofenden y pecamos. Pero para que usted peque, hermanos, es porque ya fue tentado. ¿Dónde fue tentado? En su alma, en su espíritu, en su mente. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo les dice que el espíritu está dispuesto, pero que sin en cambio la carne es débil. Se refiere, hermanos, cuando dice la carne, a las tendencias y los deseos naturales del hombre que son estimulados por los sentidos. Nuestros sentidos, hermanos, son los que son seducidos para caer en la tentación. La mensajera del Señor les llama las avenidas del alma y se está refiriendo a la vista, se está refiriendo a la boca, se está refiriendo al oído, se está refiriendo al tacto. Todo eso, hermanos, son los sentidos, son las avenidas del alma. Es por eso, hermanos, que los que no quieran ser víctimas de las trampas del adversario deben de guardar bien las avenidas del alma, es decir, los sentidos. Deben de evitar de leer, de mirar, de oír, de todo aquello que sugiera pensamientos impuros. Los males de afuera, hermanos, pueden despertar los males de adentro si no los dominamos. Deben de apartar los ojos para no ver ni aprender el mal. Deben de tapar los oídos para no percibir lo malo. Deben de guardar su lengua para no ofender y que no se halle engaño en su boca. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña que estos principios fundamentales que Cristo hace a sus discípulos, que esta recomendación de mantener una vida piadosa, de estar velando y orando, no es momentánea. El cristiano, hermanos, debe de vivir una vida en constante oración y de estar velando, de estar vigilando, para que todo lo que nosotros podamos hacer, pensar y decir sea conforme a la voluntad de Dios. Y todo esto que lo hace, el poder de la oración. Amén. Es por eso, hermanos, que es importante que nos vayamos a la Escritura, porque donde nosotros vamos a educar, hermanos, este cuerpo natural, donde vamos a fortalecer nuestro espíritu a través de la oración, en la educación que recibamos en nuestro hogar. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruir, de guiar, de enseñar, de encaminar a nuestros hijos en un camino de santidad. Y todo esto, hermano, debe de estar basado en un fundamento, en una plataforma. Y esa plataforma, hermanos, es la oración. Nosotros no hacemos nada, hermanos, sin que hayamos orado antes. ¿Queremos tener éxito en nuestra vida? Oremos. ¿Queremos ser de bendición para los demás? Oremos. Es por eso que la recomendación de Cristo a sus discípulos, hermanos, sigue vigente. Y esa recomendación es para usted y para mí. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, hermanos, lo que nosotros enseñemos en nuestro hogar va a ser de beneficio para nuestros hijos. Vamos a ver, hermanos, cómo Salomón, en el libro de los Proverbios, inspirados por el Espíritu Santo, esta instrucción, hermanos, de la enseñanza de los padres a los hijos, la confirma y lo deja registrado aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, el versículo número 1 y 2, la Escritura dice lo siguiente: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Aquí Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, destaca en esta exhortación
algunos rasgos de carácter que deben de ser enseñados en el hogar. Amén. Por ejemplo, les indica que deben de estar atentos. La atención, hermanos, para que nosotros podamos captar de lo que nos dicen, de lo que leemos, está en prestar atención. Nosotros no podemos desviar nuestra vista, nuestro oído en dos maneras. O sea, no podemos estar hablando y escuchando. Por eso la Escritura dice, hermanos, que nosotros debemos ser prestos para escuchar y tardos para hablar. La atención, hermanos, es una práctica, es un fundamento que debe de ser enseñado a nuestros hijos para que sean atentos y que presten atención a lo que se lo está diciendo. Y ese principio lo pone aquí Salomón en la exhortación que nos hace. Estad atentos para que conozcáis cordura. Es decir, para que conozcan el dominio que ellos deben de tener en su juicio. Amén. La cordura significa ser un hombre sensato, ser un hombre pensante, ser un hombre o una mujer, hermanos, de buen juicio. En esta exhortación que hace el Espíritu Santo a través de los labios de Salomón, pone los principios para enseñar a nuestros hijos la atención, el dominio propio, la cordura. Es por eso, hermanos, que es importante la instrucción en el hogar para poder, hermanos, cimentar una vida de oración, de buena conducta, de buenos modales hacia nuestros hijos. Amén. Aquí muestra la palabra de Dios, oír la enseñanza de los padres, estar atentos, estar escuchando, hermanos, porque cuántas veces en el hogar estás dando una instrucción a tu hijo o a tu hija y el niño no te presta atención, ni siquiera te mira a los ojos. Dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcas la cordura. Cuando tú hablas, hermano, indícale al niño que estás hablando y que debe de mirarte, poner atención, porque muchas veces te dicen sí, hasta con la cabeza inclinada, volteada, de que no te están poniendo atención. Por eso debemos, hermano, tener en la casa instrucciones, decirle al niño, mira, estoy hablando, muéstrame atención, porque lo que te estoy diciendo es para tu bien. Para que haya cordura, para que haya buenos principios. Mencionar, hermanos, esa enseñanza que da Dios. Porque toda tentación y toda enseñanza, hermano, viene de la casa. No va a venir de la escuela, no va a venir de la iglesia. Porque muchas veces dicen, en la iglesia que te enseñan lo espiritual, que te enseñan a buscar a Dios. No, hermano. En el hogar es donde tenemos la primera tarea. Más cuando hay niños chiquitos, más cuando hay pequeñitos, jovencitos. Mostrar, hermanos, que cuando tú estás hablando debe de haber respeto, debe de haber, hermano, ese estar poniendo atención porque está hablando mi papá, está hablando mi mamá. Porque si dejas que el niño, tú hablas y el niño va para acá, está indiferente, no está escuchando ni poniendo atención. Debemos, hermano, de hablarle al niño y decirles, te estoy llamando y te estoy hablando, pon atención. Porque si pone atención en tus palabras, si pone atención en lo que tú estás demandando, lo va a hacer en la iglesia, lo va a hacer en la escuela, porque ponen atención a lo que están las instrucciones que están dando. Pero en el hogar, hermano, está el cimiento para que salgan afuera con buenas actitudes. Y no tener, hermano, en su camino esa debilidad, porque saben que lo que se dice en la casa, que lo que se habló, fue para ellos cultivar, hermanos, hábitos limpios y que su mente, sus oídos, sus palabras sean, hermano, de bendición. No hablen con un vocablo, hermanos, que muchas veces es ordinario. Por eso debemos de cuidar la boca y lo que entra en la boca, hermano. Porque muchas veces estamos en la iglesia en santidad, pero en tu casa, ¿qué palabras escuchas? ¿Cómo te comportas? Por eso estamos hablando, hermano, de las avenidas del alma. ¿De dónde empezamos? Desde la casa.
Por eso el Señor insiste, velad y orad para no caer en tentación. La tentación viene de los ojos, viene de lo que oímos, viene de lo que pensamos, viene, hermano, de lo que tocamos, la tentación. Y ahí se va a formar el pecado. Por eso el Señor dice que debemos de estar buscando la santidad a través de la oración. Así es, entonces el cimentar una vida espiritual siguiendo el consejo de Dios que nos ha dejado en este santo registro, hermanos, nos hace fortalecer más nuestra espiritualidad para resistir la tentación el día que se presente. La palabra resistir significa luchar, pelear. Y la vida del cristiano, hermanos, es esa. Todos los días en el Espíritu estamos peleando, estamos luchando, estamos en batalla en contra de la tentación que presenta el adversario. Aquí en el Salmo 34 y el versículo número 13, David nos da otra exhortación para tener un dominio propio en nuestra propia vida. Salmo 34, 13, la Escritura dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Cuántas personas, hermanos, han sido destruidas por falsos testimonios? La lengua, hermanos, tiene poder. La lengua, hermanos, puede bendecir, pero también puede maldecir. Debemos de refrenar, nuestra lengua. Es por ello, hermanos, que primero tenemos que pensar lo que vamos a decir. Cuando usted lo ofenden, hermanos, ¿cómo responda? Si responde usted con una ofensa, ahí se hace un conflicto, se hace una pelea. Pero si usted es un hombre, una mujer sensato y tiene un dominio propio, hermanos, usted guarda prudencia, guarda tolerancia, pero no lo hace por usted mismo, sino lo hace para no ofender a Dios. Porque el contender con otro, hermanos, primeramente se ofende a Dios. Usted se altera y se altera a la otra persona. Por eso el cristiano, hermanos, debe de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ejerzamos un dominio propio en nuestra vida, hermanos. El Salmo 34 y el versículo número 11, David sigue dando esta exhortación y esta instrucción a sus hijos. Dice, venid, hijos míos, el temor de Jehová os enseñaré. Primero la Biblia nos da los principios básicos, hermanos, para tener el dominio propio en nuestros sentidos, en nuestra manera de comportarnos. Pero después, hermanos, nos dice que el temor a Jehová, hermanos, es el que nos va a dar esa fortaleza, es el que va a cimentar todavía aún más, hermanos, los principios cristianos por los cuales usted y yo debemos de actuar. Aquí David dice muy claro, hermanos, se está refiriendo a los padres. Dice, el temor a Jehová os enseñaré, en ejemplo y en precepto. Un padre, hermanos, una madre, para que instruyan a sus hijos, ellos deben de ser ejemplo. Un padre y una madre, hermanos, deben de vivir en el temor de Dios. Y cuando decimos el temor de Dios, hermanos, es darle reverencia, es darle un respeto en adoración a nuestro Señor, es darle el lugar que nuestro Señor se merece en nuestra vida. Amén. El temor a Dios también nos habla de ejercer un dominio propio. Deben de estar en perfecta armonía nuestro comportamiento con lo que ministramos basado en un escrito está. Ese es el temor a Dios, conocerlo más a Él, respetarlo, honrarlo, adorarlo y servirle. Amén. El temor a Dios os enseñaré. Aquí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo también habla de otro temor. Vamos a leerlo, donde la Escritura dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, hermanos, es la templanza,
un hombre templado que haya sido forjado en los principios de Dios y en las mismas circunstancias que la vida nos presentan, hermanos. Es un hombre que ejerce ese dominio propio porque ya fue templado. ¿Y dónde fue templado? En el horno de fuego. De toda experiencia que nosotros pasamos, positivas, pero también adversas, nosotros sacamos un conocimiento. Y ese conocimiento es el que va templando nuestra vida espiritual. Por eso la Escritura lo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, un sano juicio. Al dominar ese dominio propio es el que nos va a decir cómo debemos de actuar. Todo cristiano, hermanos, que caiga en faltas, que es llevado por su debilidad, con firmeza debe de permanecer en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Y cuál es ese espíritu de poder? El Espíritu Santo que actúa en nosotros. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 15, la Escritura dice, en su carta, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Todos nosotros, hermanos, en nuestro pasado hemos estado esclavizados, aprisionados, sirviendo, hermanos, a los errores, a las faltas que hemos cometido. Muchos de nosotros hemos sido aprisionados en el pasado a través de esos trampas del adversario que nos han atado a algún vicio o nos han atado a un carácter de iracundo, a un carácter vengativo, a un carácter mal formado. Por eso la Escritura dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, hermanos, ya nos adoptó y nos ha dado la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Amén. La Escritura lo dice, que todos los que recibieron a Cristo en su corazón, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso Él nos adoptó, porque nos sacó de la servidumbre del pecado. Y al adoptarnos, hermanos, nos llama hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos aceptado por creación, pero también por redención. Entonces es importante lo que el apóstol aquí nos está mostrando, hermanos, para permanecer firmes, para permanecer obedientes y para hacer lo que la misma Escritura nos dice. En Romanos capítulo 6, versículo 6, el apóstol, hermanos, esta enseñanza aún la enfatiza más porque dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Estas palabras, hermanos, nos alientan. Estas palabras nos dan aún una esperanza mayor. Usted y yo, hermanos, no debemos de vivir encadenados al pasado. Tal vez hayamos cometido pecados, hermanos, que nos han sido arraigados o que los venimos cargando, hermanos, y no nos hemos podido librarnos de ellos. Pero sin en cambio, la Escritura nos dice muy claro que cuando nosotros, hermanos, confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos da esta promesa. Dice que el viejo hombre, el pecaminoso, el vicioso, el que cometió muchos errores, dice que fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que Cristo, hermanos, llevó nuestras faltas y nuestros pecados y las clavó en la cruz. Por lo tanto, somos libres porque Cristo ya nos justificó. Cristo ya nos imputó su justicia. Y ahí es donde nosotros, hermanos, nos debemos de sentir en la libertad
para ya no traer a memoria las faltas que cometimos en el pasado, porque Cristo en la cruz ya las clavó. Dice, para que este cuerpo de pecado sea destruido. Pero ese es un requisito que nosotros debemos de cumplir. Creemos que Cristo pagó por nuestros pecados, nos tenemos que reformar. Amén. Por eso la Escritura dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Amén. ¿De qué sirve, hermanos, de que nosotros digamos que somos cristianos, que creemos en Jesús, si vivimos una vida pecaminosa? Sí. Ahí se contradice, hermanos, la vida de cada uno de nosotros. Amén. O estamos con Dios o no estamos con Él. Recordemos que no hay términos medios. Es por eso, hermano, que estos principios que estamos aprendiendo a través de lo que la misma Biblia nos está diciendo, nos van a fortalecer para que podamos resistir la tentación, para que podamos vencer la adversidad. Amén. Por eso, hermanos, la Escritura es tan clara que nos da la libertad para abandonar el viejo hombre que vivía en el pecado. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha renovado. Dios nos ha hecho hechura nueva por medio de su justicia, por medio de sus méritos. Hay faltas y hay debilidades, pero las podemos vencer a los pies de Cristo. La lengua, los ojos, todo aquello, hermano, por lo cual el Señor nos advierte que cuidemos esas avenidas, las debemos santificar cada día en la oración. Debemos de pedirle al Señor, Señor, guarda mi lengua de hablar engaño, o de la crítica, o de la murmuración, o de ponerle sobrenombres a tus hijos, ofender al esposo, ofender, hermanos, en la casa. Todo eso, hermano, causa daño. Hay palabras, hermanos, que hieren más que una navaja. Hay palabras, hermanos, que penetraron tanto que la gente quedó marcada. Duele más, hermano, la lengua cuando se muestra con soberbia, con orgullo, con maldición, hermano, que hieren. Cuidemos, hermano, de lo que hablamos en el hogar, porque el niño aprende. Tú eres su maestra y tú eres, hermano, el que lo conduce. Y muchas veces dices, ¿por qué el niño miente? ¿Por qué el niño está tomando esa actitud? Porque tú lo estás enseñando. Pero Dios no nos ha dado un espíritu, hermano, de esclavitud, nos ha dado un espíritu de poder para vencer. ¿Qué vamos a vencer? La vieja hechura, hermano, porque si estamos en el Señor, somos nuevos en Él. Pensamientos, ojos, oídos, limpios y santificados. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través, hermano, de unirnos como matrimonio, de unirnos como familia, de unirnos como padres en oración, pidiendo a Dios, Señor, enséñanos a hacer bendición unos a otros. Que el niño, hermano, que en el hogar, que en los adolescentes, haya ese respeto, haya ese amor, esas palabras que sean de bendición. No permitamos, hermanos, la falta de respeto a la madre, al padre o aún a los hermanos de la tercera edad, a los ancianos. Recordemos, hermano, que esas canas son corona de honra ante los ojos de Dios. Entonces pidamos en este día, hermano, que nos ayude a vencer la tentación a través del espíritu de dominio, de poder que Dios nos ha dejado, porque no nos llamó el Señor a débiles, nos llamó a ser fortalecidos, porque las armas que tenemos son poderosas en Cristo. ¿Para qué? Para vencer. ¿Qué vamos a vencer? Aquella maldad, aquel pecado. Y pongámonos cada día a cuentas con Dios. Así es, entonces, hermanos, tal vez a muchos nos cueste el dejar o el abandonar una falta o algo que ofende a Dios. Llámese como se llame, ya sea un mal hábito, ya sea un mal carácter, ya sea un vicio. Cuesta trabajo, hermanos. Y usted se va a preguntar, bueno, es que yo hago todo lo posible, pero no puedo dejar de hacer esto o no puedo dejar de pensar esto. Para esto, hermanos, nosotros debemos de entregar nuestro corazón a Cristo. Debemos de haber tenido
una sincera y genuina conversión. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, el poder del Espíritu es el que nos va a fortalecer para vencer lo que el hombre natural no puede hacer. Por más que hablemos, por más que ministremos, si el Espíritu Santo no mora en usted, hermanos, estas palabras que está escuchando, así como las escucha, las va a olvidar. Sin en cambio, hermanos, si el Espíritu Santo está en usted, lo que estamos leyendo, estos principios bíblicos, estas exhortaciones del Espíritu Santo van a quedar sembradas en su corazón. Y lo que Dios siembra, hermanos, Dios recoge, porque da cosecha. Y la palabra de Dios dice que al 100 por 1 lo da. Es por eso, hermanos, que cuando el cristiano experimenta una genuina conversión, muere al pecado. Eso es importante, hermanos. Y cuando muere al pecado es porque ya resistió la tentación. Ahora, es un nombre nuevo. Cuando nosotros nos convertimos, aceptamos los méritos de Cristo, hermanos, es un hombre nuevo. Es un hombre con nuevas oportunidades. Es una mujer, hermanos, que puede renovar su vida, siendo guiados por el poder del Espíritu Santo. Y debemos de dejar el espíritu de esclavitud que mencionaba el apóstol Pablo. Debemos de permitir, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe. Aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 14, el apóstol, hermano, nos da esta exhortación. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esa es la pregunta, hermanos. ¿Usted es guiado por el Espíritu de Dios? Alabado sea su nombre, porque usted es un hijo de Dios. Pero si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, hermanos, ahí es donde le damos lugar a la tentación. Ahí es donde esa tentación nos lleva al pecado. Es por eso que debemos de tener, hermanos, esa sabiduría de que todo lo que está escrito lo debemos de poner por obra. Porque los versículos, hermanos, no nada más se leen y se emocionan en un momento y después se olvidan. Qué tristeza, hermanos, que tengamos una actitud tal. Es cierto, no nos podemos aprender todos los versículos de la Biblia, pero sí lo que debemos de aprender son los principios fundamentales. Muchas personas, hermanos, no tienen la capacidad para aprenderse los versículos de la Biblia, pero tienen los principios. Y cuando a usted le hablan con un escrito está. Por eso la Escritura dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted una vez leyó. Amén. Es por eso que es importante, hermanos, que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, o que estemos siendo guiados en el presente por el Espíritu de Dios. Es decir, ser constantes en todo el momento y estar dispuestos a reconocer que solamente mediante el poder guiador del Espíritu Santo nos va a transformar de nuestra vida de esclavitud en el pecado. La Biblia, hermano, nos enseña cómo en la vida y obra de algunos personajes bíblicos, cómo vencieron el pecado, cómo vencieron la tentación. Amén. Y cómo fueron de bendición para los demás, inclusive hasta para los incrédulos. Vamos a leer, hermanos, una parte de la vida de José. José, el hijo de Jacob, cuando es llevado por los ismaelitas y vendido como esclavo a los egipcios. Vamos a leer aquí en el libro de Génesis 39, en el versículo 1 y 2, lo que la Escritura nos dice. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. En el versículo número 2 de Génesis 39, la Escritura sigue diciendo, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Usted se preguntará,
Si Jehová estaba con José, ¿por qué Jehová permitió que fuera de esclavo a una tierra ajena, a una casa de servidumbre donde él iba a ser esclavo, a una casa de incrédulos, a una casa de idólatras? Si Jehová estaba con él, ¿por qué Dios permitió? Precisamente permitió para que él fuera luz en medio de la oscuridad, para que él con su ejemplo, hermanos, mostrara la fortaleza del Dios viviente que vivía en él. Por eso Dios permitió que él fuera de esclavo a la casa de Potifar. Aunque él, hermanos, no conocía ni las costumbres, no conocía el idioma de los egipcios, él estaba ahí, hermanos, para bendecir a los que lo rodeaban, incluyendo a los incrédulos. Aquí en Génesis capítulo 39 y ahora el versículo 6, la escritura dice, siguiendo con este relato, y dejó todo lo que tenía en mano de José. ¿Quién? Potifar. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La escritura dice que este hombre incrédulo, este hombre pagano, confió en el Hijo de Dios, porque veía en él, hermanos, que había inteligencia y que él podía proveer el alimento en su casa. Por eso la escritura dice que él no se preocupaba más que por comer. Él no se preocupaba por ministrar su riqueza, sus ganados, sus tierras, sino que él nada más se preocupaba por comer, porque le dejaba toda la responsabilidad a José. José, hermanos, estaba alumbrando con su ejemplo quién vivía en él. Es por eso, hermanos, que todo lo que José emprendía era de beneficio, era de bendición. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Y era de hermoso semblante, dice la escritura, y bella presencia. Sus facultades físicas, hermanos, también reflejaban sus facultades mentales, sus facultades morales, sus facultades espirituales, porque era un hombre temeroso de Dios. La belleza, hermanos, que él denotaba a los demás no era tanto física, sino la belleza interna, la belleza en sus modales, la belleza en su modo de pensar, en su modo de hablar, en su modo de actuar. Esa es la belleza que nosotros debemos de ver cuando leemos este pasaje. Aquí en Génesis capítulo 29 y el versículo 17, la escritura dice, y los ojos de Lea eran tiernos, hablando de la herencia, de donde provenía José. Pero Raquel, la madre de José, era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea que José había heredado, hermanos, por la genética, los rasgos de su madre Raquel. Pero también, hermanos, él había sido instruido en el temor de Dios. Nuestros hijos genéticamente, hermanos, tienen los rasgos tanto del padre como de la madre. Pero lo que debe de prevalecer, hermanos, son los rasgos de carácter, que son ministrados en el hogar, que son ministrados cuando se les educa en el camino de Dios. Esos son los rasgos que deben de denotar tanto en el hombre como en la mujer. Amén. Así como heredamos, hermanos, de nuestros padres los rasgos físicos, debemos de heredar los rasgos morales y espirituales que nos son inculcados en el hogar. Amén. Pero sin duda, hermanos, todos vamos a ser tentados por el adversario. Amén. Todos, absolutamente todos, como en el caso de José. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 39 y el versículo 7, regresando a la historia de José, la escritura dice, Génesis 39, 7, y aconteció después de esto, que la mujer de su señor o de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahí está la tentación, hermanos.
Cuando a José se le presenta la tentación, porque esta mujer, hermanos, había visto muchos atributos en José. Ella le mete de una manera muy astuta, hermanos, la tentación. Y le dice, duerme conmigo. El adversario, hermanos, conoce las debilidades de cada uno de nosotros. Por este lado, Él nos va a tentar. Todos nosotros, hermanos, como seres naturales, tenemos cierto tipo de debilidades. Pero también, hermanos, si nosotros no estamos fortalecidos por el Espíritu Santo, como lo hemos leído, si nosotros no tenemos los principios fundamentales del temor a Dios, como lo hemos leído, si nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios como está escrito, entonces, hermanos, somos fácil presa para caer en las garras del tentador que nos llevan a pecar. Aquí en el libro de Santiago, en capítulo 1, versículo 12, la escritura dice, Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fijémonos que la escritura se está refiriendo al hombre. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido los que le aman. ¿Y por qué se refiere al hombre, al varón? Porque el hombre, hermanos, el varón es débil, débil en carácter, débil espiritual. La mujer es más consagrada, la mujer es más piadosa, la mujer es más noble, la mujer es más receptiva para vivir y sentir el espíritu que mora en ella. La mujer es más piadosa, la mujer ora más, la mujer ayuna más. Sin en cambio, hermanos, el varón, por su propia naturaleza, de donde fue tomado, hermanos, es más áspero, es más resistente. En pocas palabras, hermanos, es más necio para aceptar los caminos santos y puros de la palabra de Dios. Por eso da una bienaventuranza para aquellos, porque no todos son iguales, para aquellos que soportan la tentación. La tentación, hermanos, prueba nuestra fe. La tentación prueba nuestro carácter. José, hermanos, como lo hemos leído, fue sometido a la tentación y él la resistió. ¿Por qué? Porque tenía los principios de Dios, porque vivía el Espíritu Santo en él y por lo tanto, hermanos, rechazó esa tentación. Pero la escritura nos dice aquí en Santiago, dice que recibiremos la corona de vida. ¿A quiénes? A los que resistan la tentación, a los que la soportan. ¿Y cuál es la corona de vida, hermanos? Es la vida eterna. Esa es la corona que vamos a recibir en la eternidad, la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, la escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí contrasta, hermanos, la corona de vida con la condenación para los que resisten aceptar el sano consejo de nuestro Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. La dádiva quiere decir un regalo, una recompensa de la paciencia fiel en medio de los problemas de la vida. José, hermanos, José deseaba esa recompensa de la vida eterna. Por ello se mantuvo fiel a sus principios cuando se le presentó la tentación. La escritura sigue diciendo, regresando a la historia de José en Génesis capítulo 39, versículo 8 y 9. La escritura dice lo siguiente, y él no quiso. O sea, cuando la esposa de Potifar le dice, duerme conmigo, fíjense lo que la escritura dice, y él no quiso. ¿Y por qué no quiso? Porque hemos leído anteriormente que el Espíritu de Jehová estaba con él, que Dios estaba con él. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Él reconocía, hermanos, que si Dios lo había puesto ahí, en ese lugar de los egipcios, era para dar la luz, para reflejar a Cristo, al Espíritu Santo que moraba en él. Y por lo tanto no era por decepcionar a Potifar, no era por no decepcionar a Dios. Y después por no decepcionar a este pagano que le había dado la oportunidad de convivir en su casa.
Por eso él fue luz en medio de la oscuridad, hermanos. Amén. José conocía y temía a Dios, le guardaba lealtad y fidelidad a quién, a Dios, y después a su amo terrenal. Por ello él vence la tentación, porque sabía, hermanos, que, que no debería de pecar en contra de Dios, y no perdió la oportunidad, hermanos, para poner por obra la fidelidad, la confianza, la lealtad en Dios a través de resistir la tentación. Y de ahí viene el título de este tema, hermanos, resistiendo la tentación. Entonces, qué importancia está en que en todos los principios bíblicos que hemos leído, hermanos, los pongamos por obra, y nosotros como padres debemos de instruir a nuestros hijos, hermanos, para que ellos tengan una vida fortalecida en el poder del Espíritu y que sean inteligentes y sabios para resistir la tentación. Amén. Estamos en este día llevando en el culto familiar, hermanos, resistiendo toda tentación. Por eso es importante, hermanos, que en el hogar no falte la oración, que en el hogar, hermanos, se practique y se haga una disciplina el culto familiar. ¿Cuántas tragedias vemos cada día, hermanos? ¿Cuántas cosas pasan? Y todavía, hermanos, lo que falta, porque estamos viviendo en un mundo convulsionado por el pecado. Por eso es importante, hermanos, el culto familiar. Al iniciar, hermano, al levantarte, lo primero que debes de ser agradecido es con el Señor por darte un día más de vida. Pedir, hermano, la santificación de tu hogar. Que la actitud que tengamos en este día sea cubrir las avenidas del alma. Pedir al Señor, cúbreme, Señor. Ayúdame a soportar cualquier tentación que venga. Ayúdame a vencer para no ofenderte. Más en la familia, hermanos, en el matrimonio, donde el hombre está expuesto muchas veces afuera, hermanos, la tentación. En el hogar, hermanos, está la familia y es sagrado para Dios. Por eso dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermano, pidamos en este día que cada paso que demos sea para honrar los principios que el Señor ha demandado para el hogar. Tanto el hombre como la mujer debemos de tener actitudes, hermanos, fieles a Dios. Los hogares están lastimados porque sabe el enemigo que Dios ama la familia, que Dios ama el matrimonio, que es una institución que Él estableció desde el principio, hermanos. Él bendijo el matrimonio. Y el enemigo lastima lo que a Dios, hermano, lo que Dios ama. Permitamos que en ese hogar, hermano, estemos poniendo cimientos y que ese cimiento sea Jesús. Que esa roca que edifique tu casa sea Jesús. No construyas en arena, indiferencia, falta de fe, falta de oración. No, edifica en la voz de Dios, en la palabra de Dios, porque esa palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne el alma, los pensamientos, intenciones del corazón. Eso lo dice Hebreos 4:12. Esa palabra santifica y que esa palabra edifique tu casa. Si está derrumbada, si está dividida, para el Señor no hay imposibles. El Señor puede levantar lo que el enemigo desbarató, pero siempre y cuando seamos fieles a las promesas del Señor. Si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha dado promesas, hermanos, tómalas, porque esas promesas son para que los que aman a Dios. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y el guardarlos, hermanos, es honrarlos. Es cada día poner por obra el cimiento que es Cristo. Invita al Señor a que en este día, hermanos, si por primera vez oíste que se lleva el culto familiar, hazlo, hermano. Únete a orar con los que están habitando en tu casa.
ya sea con tus hijos, con tu esposo. Empecemos, hermano, a que en ese hogar esté una protección, un cerco que tanto anhelamos, que Dios cubra cada miembro de la familia. Hablemoslo a los hijos de lo que es el amor y el temor a Dios, el culto familiar, resistiendo la tentación y pidiendo a Dios su gracia y su misericordia. Amén, hermanos. Entonces hemos leído cómo la palabra de Dios nos da ejemplos y nos ilustra con los versículos que hemos leído y con las historias que también hemos contado de cómo nosotros podemos resistir a la tentación. Debemos de tener una conversión genuina, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, debemos de escudriñar la palabra, de tomar de sus promesas, pero también de ser obedientes a sus leyes, mandatos, estatutos y poner por práctica todos los principios que Dios nos ha dado. Le pedimos a usted, hermanos, que lea estos versículos para que Dios le ministre a usted y para que fortalezca su vida espiritual, para que usted pueda resistir la tentación. Toda tentación, hermanos, puede usted vencer en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que lo que hemos leído, que lo que el Espíritu Santo nos ha ministrado a través de su Santa Escritura, la pongamos por obra y que toda esa semilla que ha quedado en nuestro corazón rinda al 100% para gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia. Suplicamos, amado Señor, que perdones porque no hemos obedecido lo que tú has demandado para la casa. Te ruego humildemente, Señor, una oportunidad de vida en este día. Oramos ante ti, poniendo el matrimonio, que es sagrado para ti, la familia, Señor. Cada uno de nuestros hijos los ponemos en tus manos. Y te rogamos, Señor, que edifiques la casa, que construyas nuevamente el cimiento en tu palabra. Oramos, Señor, para que los hogares se abran y entres tú a gobernar esa casa. Dirígela, Señor, por favor. Necesitamos la luz y la cobertura que tú darás. Señor Jesucristo, aquí de rodillas te pedimos el perdón porque hemos sido infieles y desobedientes, y te ruego que nos perdones. Danos gracia a las madres en tener sabiduría, paciencia, estímulo para dar consejo a nuestros hijos. Capacítanos, Señor, y fortalece a las madres. Fortalece al Padre, que es el sacerdote del hogar. Que cada día ese sacerdote esté santificado, esté bendecido, esté con la luz de tu presencia. Oramos, Padre amado, para que sean centinela del hogar. Te pido por nuestros hijos, Señor, si se han desviado, si se han caminado incorrectamente y por mal testimonio nuestros hijos, no hay respeto, te pedimos que nos perdones, que des la oportunidad, Señor, de rescatarlos y de traerlos a ti. Te suplico por cada uno de ellos. Si hay nietos, Padre mío, te pido por los nietos y te pido que pongas un cerco de protección, que la mente, los ojos, los oídos, la lengua esté santificada, que son las avenidas del alma. Aquí de rodillas presento la familia, Señor mío, el matrimonio que es institución sagrada tuya. Y te pido un cerco de protección, amado Padre, que podamos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová, como lo dice el libro de Josué. Gracias te doy, Padre, por el culto familiar. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay por llevar en este día la familia ante la presencia de Dios. Que Dios bendiga tu matrimonio, que Dios bendiga a tus hijos y que en este día la paz del Señor esté en cada uno de nosotros. Amén.